Esto es Diálogos en Colectivo, un podcast destinado para todo el público interesado de los temas de actualidad. Comenzamos. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta ocasión, sí, a la nueva temporada de Pláticas en el Colectivo, la plática del buen tono. Aquí con sus conocidos de siempre, 24 notas. Eso fue muy formal. Es la bienvenida a la tercera temporada de las Pláticas del Colectivo, Diana. Sí, y como pudieron escuchar, está con nosotros el día de hoy Diana. Hola, Neto, qué gusto, ya extrañaba estas pláticas. Sí. Y del otro lado del vidrio, en los botones, niveles, desniveles y las perillas, está el maestro. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos ustedes? Sí, así es, iniciando nueva temporada aquí en Pláticas del Colectivo. Pues no se despeguen de estos podcasts, vamos a tener muchas sorpresas, vamos a tener muchos invitados y se va a poner buena esta temporada. Ya lo escucharon, esta temporada viene mejor recargada y Sin sobre tanto todo protocolo. con nosotros. Sí, Sí, si usted extrañaba estas pláticas para esos momentos donde iba en el transcurso del trabajo a la casa, de la casa al trabajo o en la casa, en el taller o en la oficina, pues siempre tenga sus pláticas en el colectivo. Exactamente. Y pues sí, vamos a entrarle de lleno al tema de hoy, después de todos los saludos. ¿Tenemos saludos el día de hoy? Sí, están los saludos para nuestros fieles escuchas allá en la mitotería, nuestra querida Samara que siempre nos anda echando porras, a Juan Carlos Nonato de Artesanías Nonato también. Nuestros amigos de la estampadería. También los chicos de Fungiterra. Ya Sí. cada vez se unen más A los de Papelería de Collaro también. más escuchas, sí, y más gente que nos apoya. Bueno, y usted ya sabe, ya que nos escucha, compártanos para que esto llegue a más oídos y sobre todo el conocimiento que adquirimos todos sea más general. Claro, compartido. Sí. Muy bien. Entonces, ya sabe, pues vamos a entrarle de lleno ahora sí al tema. Sí, vamos a arrancar esta tercera temporada. La vez pasada arrancamos con madrina y toda la cosa, con tema, con invitado. En esta ocasión, quisimos darle un giro a la dinámica y pues empezar nosotros, ¿no? Ahora sí con un tema que llamó mucho nuestra atención. Yo creo que a raíz de todo lo que hemos estado viviendo en los últimos meses, años, Se ha dado la polémica, de qué remedio funciona, qué qué cosas son y qué cosas no son. exactamente. No los vamos a engañar. Quizás algunas cosas son mito, sí, pero son muy divertidas, tienen su lado bueno. Pero mito o no, funcionan. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Claro, yo los llamo yo muy respetuosamente los llamo placebos culturales, porque al final de cuentas, pues es parte de esa ideología que tú tienes de que si lo haces vas a estar bien. Entonces, ya sabe, si usted no, a veces, como lo dice Diana, esos placebos muchas veces nos ayudan a superar las situaciones. Y si no nos ayudan, pues al menos nos los hacen más ameno, Más llevadero. más llevadero. Así Y pues sobre es. todo, esta vida no es estar siempre bien, sino cómo vamos a saber si estamos bien si no conocemos las malas. Exactamente. Y pues nos arrancamos. El tema de hoy es remedios y ritos de curación. Así es que yo creo que todos, de alguna manera, hemos estado inmiscuidos en algún remedio. Sí, todos hemos sufrido esos remedios. Bueno, al menos aquí en la casa, el remedio más práctico para la temporada de gripas, todo eso, pues era el remedio de la quemada de patas. A ver, Sí. ¿eso cómo ves? Así como dijeron, pues para curarnos de las gripas, lo que nos hacían era quemarnos, nos decían que vamos a quemarle las patas. Y dije, újale, ya van a sacar la hierbita santa, algo así. No, ponían a hervir cáscaras de tomate. Esa agua te ponían así como en un baño de asiento, te cubrían así todo, así en tu sauna privado, con el agua más caliente que pudieras. De repente ya nada más te empezaban a echar el agua en las piernas, todo así, para que sintieras el fervor. Pero solo en los pies. Solo en los pies, de media pierna para abajo. Y, ¿no? Ok. Y así tu sauna. Eso es para La gripa. la gripa. La gripa, todo eso. Porque muchas veces ocurría que pues no te curabas. Se te quitaba los síntomas. El escurrimiento nasal,
pues no sé, el cuerpo cortado, todo eso, pero seguías aún con la tos y con algunos problemas, ¿no? Y era pretexto y otra vez gripa. Entonces lo que te hacían era quemarte las patas. Y después de O haberte sea, ya hecho... cuando esas gripas son necias, ¿no? De que Ajá, cuando ya llevas varios días. Sí. no se te quita. Ok. Después de eso, como ya te daban tu frotadita con vaporru con tabaco, le mezclaban el vaporru con tabaco, te lo untaban en el pechito, en la Delicados. espaldita, sí, y ya te abrigaban bien. Y ahora sí, acostarse, chamaco, y no, mañana no puedes salir al aire. Ah, sí, porque eso es algo bien importante, ¿no? Sobre todo cuando son esos remedios para la gripa y demás, que normalmente son muy calientes. O Sí. sea, porque te dan desde bebidas muy calientes, porque puede ser desde un tecito de manzanilla con limón y miel, que era como que el más común en mi casa para cuando nos daba así una gripita, para que pudiéramos dormir y todo eso, ¿no? Entonces, esa era la condición, o sea, te podías tomar tu remedio, te podían hacer todo tu remedio y demás, pero al otro día ni te mojes ni te andes enfriando. Sí, Es más, ni nos dejaban bañarnos. sí, tenía sus ventajas, no hacías nada. Sí, y yo creo que esta cuestión, digo, ha de tener algún fundamento científico que no sabemos cuál es, ¿no? Pero esta cuestión de a lo mejor de prueba y de error y que encontraron que así funcionaba el curar la gripa, ¿no? Todo esto, creo que tiene mucho que ver con esta tradición de que las personas mayores o las personas grandes de la comunidad, de la familia, ejercían como esa figura de... Esa autoridad. Exacto, y ese medicinal, ¿no? poder. Sí. El conocimiento, ¿no? Más que el conocimiento, creo que era el poder, porque decirle a un niño, no puedes salir a jugar, pues uno como niño siempre buscaba la opción, pero que te lo dijera la abuela o te lo dijera la persona mayor de la casa, así como que decías, no, mejor no salgo a jugar porque si no me va a costar más caro. Algo así. Por ejemplo, mi abuelita tenía un remedio infalible para cuando tenías dolor de estómago. Ella acostumbraba a tener dentro de su cocina de humo unas bolsas colgadas en las bardas en donde tenía un montón de hierbas, ¿no? Entonces, en la época donde florecían todas las hierbas, pues se dedicaba a recolectarlas en los campos, en las milpas, en las barrancas, todo eso. Y fácil, unas 25 o 30 hierbas tenía ahí. Y ya cuando llegaba esta cuestión de que te enfermabas del estómago, agarraba y así, ¿no? Sus cantidades, de esta tanto, de esta tanto, de esta tanto, órale, un tecito y santo remedio. Fíjate, aquí en la casa para eso igual existían las bolsas colgadas, Sí. hierbas. Y para el dolor de panza, no es receta, pero apúntele, era cáscara de mamey, ¿Cáscara de mamey? cáscara de mamey, manzanilla Ajá. y té de hinojo. Fíjate, yo tengo otra Párale de contar. parecida, era la cáscara, pero de naranja, con pétalos de rosa, de Castilla, manzanilla, epazote, el epazote de perro, Ah, así se conoce. Sí, No sé cuál sea la diferencia, pero es epazote de perro. ¿Epazote de perro o de zorrillo? Y y té limón. ¿De limón? Todo esto caliente, endulzado con miel y unas gotas de limón. fíjate. No, pues acá siempre para el dolor de estómago era, ya cuando de plano pensaban que era porque, no sé, estabas empachado o algo se te había pegado o así, era el té de hierbabuena. O sea, o que ya tenías bichos o que ya sospechaban que tenías lombrices o así, té de hierbabuena. Fíjate, yo había escuchado que para el empacho era la tonada de vértebra, ¿no? Sí. Ah, sí, la tronada de cuerito. o de espinazo, O de ¿no? Te decían espinazo. que te iban a tronar el espinazo. Sí, sí, sí. ¿A ustedes les tronaron el espinazo? Sí, fíjate que acá en la casa sí me tronaron el espinazo. Y ahorita que comentan, me acordé que decían que nos mataban las lagartijas. ¿Cómo? Eso es algo muy curioso. Nos ponían a solear, nos asoleaban la espalda y luego nos pasaban, así como si fuera chicharroncito, nos pasaban el cuchillo por la espalda, pero no por el filo, obviamente, Ajá. ¿no? Sino por el lomo del cuchillo, nos los pasaban por la espalda. Cosa rara, dijeras brujería, cosa del otro mundo, se te hacían unas manchas en la espalda. O sea, a los niños los acuestan así en el solecito, Ajá. y ya que calentó tantito le pasan el cuchillo. Después de que pasan el cuchillo, se marca por dónde pasa y se empiezan a marcar unas manchas.
te lo hacen Ok. 2-3 veces a la semana. Ajá. Y si ya en la última ya no salen, ya te mataron las lagartijas. Oh, mira. Esa no me la sabía, Yo fíjate. tampoco, yo sabía esa parte de que te van pellizcando, ¿no? O sea, que te van levantando ahora sí que la piel, el pellejito, de manera que, pues que despeguen todo, o sea, lo que tengas y que te esté haciendo daño. Es como una especie de estimulación de los puntos nerviosos, ¿no? Para que otra vez el intestino, intestino, vuelva a ajá. agarrar Vuelve a trabajo. repaso. Exacto, ¿no? Digiera todo lo que tenga que digerir. Bueno, también lo hacen en una edad donde la piel da. Claro. Porque ahorita inténtalo, tu edad, carnal. Y no, pues ya nomás le jalan y hasta la sonrisa te borran, carnal. Exacto. Sí. Sí, o también para la cuestión del estómago, la untada del panpuerco, ¿no? De esta preparación de esta manteca o qué es, o pomada. Ya Yo- la venden como pomada. Yo me acuerdo que mi abuelita y mi mamá también lo llegó a hacer. Nos untaban esta cosa la pomada del panpuerco y nos envolvían en papel estraza. O sea, nos tapaban el estómago con papel estraza, nos tapaban bien y ya al otro día tenías que estar bien porque ya te habían curado. Y sí, o sea, realmente sí. Algo así similar yo conocía, por ejemplo, acá en la familia, era calentar en el comal arena. Ya. Arena de construcción. Sí. Y esa, como dicen, ¿no? Agarraba y te untaban manteca de puerco, la arena ya caliente la envolvían en papel periódico, te la ponían encima del estómago, te amarraban con unos trapos o... Con unos lienzos. No, como estas cintas tejidas, Fajeros. algo así. Ajá, exacto. Y tú dices, ¿no? Y acuéstate y sudabas. Que fíjate, ahorita que dijimos fajeros, era un remedio. Ah, antes. sí, también el fajero El no podía fajero. faltar para los bebés. Cosa que en la actualidad ya no la veo. O sea, ¿el fajero para qué o qué? El fajero lo utilizaban para ayudarte con el fortalecimiento del abdomen y para que el ombligo No se botara. no Ajá. se botara. O sea, además de que era con lo que te amarraban el pañal, obviamente, Sí. el fajero cumplía la función de, digamos, como faja para contener el ombligo, porque también recordemos que, pues bueno, cuando nacemos, pues se nos queda ahí la tripita, dirían, y que se te cae después esa tripita, pero tiene que sanar porque el ombligo es una cicatriz, ¿no? Entonces, justamente también, yo recuerdo mucho, a mí me tocó ya ver con mis primos, cómo les curaban el ombligo. Y esa parte que no les podía faltar su fajero y sus seguritos doraditos en forma de cruz en el fajero o la playerita. Porque también no solamente hablamos de los rituales para curar las enfermedades físicas. ¿Qué pasa con todas estas enfermedades espirituales, por así decirlo, ¿no? El mal de ojo, el espanto. Que aparte sí llevaba, por ejemplo, ese tipo de males llevaban toda una especie de ritual, Sí. en donde no era 1 o 2 días, a veces se extendía por semanas. Por ejemplo, esta parte del curarse de espanto, cuando un niño se espantaba, por lo menos acá en la familia, tenían que escoger o tenía que ir la persona que sabía curar de espanto, ¿no? Sí. Y te tenía que, en primera le preguntaba si sí era espanto, o sea, si el mal sí era de espanto, ¿no? Sí, obviamente. Y bajo su experiencia de la persona Sí. indicada decía. sí, Porque, es espanto. dentro de la familia hay la historia que después se las platicaremos en esas cuestiones paranormales, en donde sí efectivamente un niño se murió de espanto. O sea, literal, se murió de espanto. Entonces Órale. tiene ciertas síntomas, o sea, la sintomatología es muy específica y obviamente pues las personas que sabían curar de espanto las sabían identificar. Y entonces, ya después de que efectivamente el veredicto era, sí, este niño tiene espanto, pues ya venía la cuestión de preparar todos los menesteres, porque el rito, por lo menos eran unos 3 a 5 días, en donde te llenaban de cal, no recuerdo exactamente cómo va el orden, pero te llenaban de cal, te ponían esta especie lo que era hidratar la cal, la cal de piedra, hidratada, la desbarataban y te empezaban a poner en la cabeza, en la frente, en las manos, en la mollera. O sea, sí, el cuello era una de las Ajá. partes más importantes. Y Sí. ya después, eso se repetía varios días. Y ya al final de este ritual, hasta te daban dulces, que eso era lo bueno, te daban dulces.
Sí, y sobre todo estaba también la costumbre de que la persona que curó al niño se le ofrecía una comida. Una vez que terminó el ritual. Ajá, porque no cobraba. Porque Claro, fíjate que justamente de esto platicaba hace unos días con mi mamá porque surgió una pregunta, me encontré una pregunta en las redes sociales que decía que en México cómo se curaba el espanto o el susto. Entonces yo le pregunté a mi mamá, y a nosotros nos llegaron a curar de espanto y me decía, a ti ya no, pero por ejemplo a tu hermana sí. Y yo, pues, ¿y quién la curó? ¿Cómo sabían? Y lo que menciona David, ¿no? Me manifestaba ciertos síntomas, o sea, en cuestión del color de piel, Ajá. el que brincabas cuando estabas dormido, ¿no? O que suspirabas cuando estabas durmiendo, así como que, muy, muy profundamente, cosas así. Entonces, yo recuerdo que mi mamá lo más práctico que hacía era echarte esas rociadas de agua fría en la cara para que hicieras el... Y decían ellos, ¿no? Te saliera el susto. Ah, que ese era cuando el espanto era leve, ¿no? Y con Ajá. eso quedabas. Claro, justamente esa parte es a lo que iba, que había como que niveles. esa era la primera acción que se hacía para curar el espanto. Sí. Sí. O sea, y como dices, era como que por niveles, según el grado de espantez que tuvieras. Sí, y si veían que no funcionaba, entonces ya recurrían a una persona, porque hay que mencionar que esto también de curar el espanto, no cualquier persona lo podía hacer. Debía No, de no. saber todo el ritual, todo el procedimiento. Mi mamá me explicaba que y bueno, mi bisabuelita y mi bisabuelito por parte de mi papá sabían hacer todo este proceso de curarte de espanto y demás. Entonces era así como que por partes, ¿no? Y había días específicos en que los podían hacer, no era cualquier día de la semana. No. Ajá, por eso que llevaba sus tiempos, ¿no? Y llevaba sus épocas. Y además de que te encalaban, o sea, te ponían la cal así, decía mi hermana cuando la curaban de espanto, carbonato caliente, pero no, en realidad era cal. Sí, digamos, la cal que les ponían es una cal que le llaman cal viva, que al mezclarla con agua tiende a desmoronarse y a generar calor Claro. Sí, una reacción exotérmica. exotérmica. Así es, y esa era una parte. La otra era que, bueno, aparte había pozos antes, ¿no? Entonces lo que hacían era que se paraban en el brocal del pozo y te sacudían. O sea, te agarraban de los pies y te sacudían. Claro, dependiendo también del tamaño de la persona, ¿no? O sea, Porque... curaban el espanto con otro espanto. Ajá, algo así, ¿no? Es como la cruda. Exacto. Y además, o sea, a mí algo que me pareció súper curioso es que mi mamá mencionaba esta parte de que sí, o sea, que te daban los dulces, pero por ejemplo, yo cuando habían terminado todo el ritual y te iban a hacer, o buscaban hasta un padrino Sí. para esta situación, buscaban hasta un padrino, bañaban al asustado, por así decirlo, en los dulces. O sea, primero se los dejaban caer así como si fuera confeti. Ah, sí, cierto. Dice mi mamá que eran normalmente de estos dulces, los confites, los que se daban en las posadas. O sea, les dejaban caer los dulces y ya después los podían repartir. Ah, y algo bien importante que no podía faltar era que les ponían su escapulario. Como Sí. para protegerlos de otro susto. Cierto. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención eso, porque a mí ya no me tocó verlo, pero sé que todavía hay lugares donde lo hacen. Digo, ya mis bisabuelitos, pues ya hace muchos años que murieron, pero toda esa parte de esa enseñanza, dices, híjole, pues en algún momento, pues a lo mejor nadie lo documentó o sí lo documentaron y no sabemos en realidad, pues cuál era el objetivo de muchas cosas. Sí, bueno, yo creo que también se ha ido perdiendo por la idiosincrasia de la gente o el decir, es que eso es muy autóctono, no es muy silvestre, es de gente poco estudiada. Parte pensamiento y el espíritu también hay que cuidarlo y hay que curarlo. Sí, porque, bueno, yo lo veo hoy desde otra perspectiva y digo, todos esos rituales, yo a lo mejor los llamo así placebos culturales porque efectivamente en su momento resolvían la situación, atendían a una necesidad que era la explicación de la enfermedad, sobre todo en los niños, o los bebés, porque finalmente el bebé todavía no te puede decir qué tiene, ¿no? ¿Qué le duele? O sea, o qué mal lo aqueja. A diferencia ya de un niño más grande, pues me duele o cosas así, y obviamente una persona adulta pues es más fácil que te diga o que veas los síntomas. En un niño no. Y creo que va mucho en ese sentido de la cuestión cultural también, porque algo que ha prevalecido por muchos años es esto del mal de ojo, por ejemplo. Ok, cierto. Que tiene que ver justamente, yo lo veo ahora ya desde una perspectiva a lo mejor incluso más científica, con esta cuestión que somos energía. Sí, está de la cuestión de la envidia, del... Pues no sé, mira, es que uno que es era niño bonito y sigue siendo uno guapo, pues sí, lo ojeaban a uno mucho, entonces sí sufría uno bastante.
Sí, o sea, pero es que era esa parte, ¿no? Hoy tal vez lo relacionemos con la mala vibra, ¿no? O sea, esa es la palabra como que de moda, la energía, que no está equilibrada y demás. Entonces, a lo mejor, digo, atendiendo a esas ideologías, justamente era la cuestión de la energía. O sea, la energía que tú le podías transmitir a un bebé. Y que eso a lo mejor lo inquietaba. Y yo le decía a mi mamá el otro día, pues sí, también si le estás diciendo al chamaco todo el tiempo, ay, qué bonito, y el otro está de visionudo, risa y risa, pues sucede una reacción química en el cuerpo cuando nos reímos y todo eso. Entonces, obviamente, pues un bebé... Exceso de dopamina y no estaba preparado el chamaquito para eso, ¿no? Exacto, y eso generaba que pues no pudiera dormir. A lo mejor yo lo quiero pensar así. Alguna vez un compañero de aquí del colectivo me hizo el comentario, ¿no? Que por qué a los niños les gusta que los aventemos y que les demos vueltas. Porque es un síntoma de cómo vive una embriaguez, ¿no? Dije, bueno, es como para justificar tu alcoholismo, carnal. Okay. Pero hasta cierto punto creo que sí es cierto, ¿no? O sea, buscamos en esa parte más pura del ser humano, buscamos nuestra felicidad total y y gozamos barato. Entonces, como lo dice David, un exceso de dopamina, pues sí, al final del día, pues te va a traer consecuencias, ¿no? Ya sea una resaca química interna, Sí. ¿no? Que podemos decir que es el mal de ojo. Sí, y digo, ahorita ya nosotros lo estamos viendo ya así, con otros ojos, ¿no? Pero, ¿qué pasaba con nuestras mamás, con nuestras abuelitas cuando los niños se inquietaban, no podían dormir? Porque uno de los síntomas del mal de ojo era que el bebé estuviera muy chillón, decían ellos, sí, ¿no? Que estuviera llore y llore y no pudiera dormir. Incluso mi mamá me platicaba que mi bisabuelita le apuraba mucho esa parte de que los niños los ojearan, porque ella tuvo un hijo y murió siendo bebé, y ella decía que se lo habían reventado de ojo. O sea, que había muerto por... Había muerto porque se lo habían ojeado, ¿no? Y que... Uy. O sea, y eso se escuchaba mucho, obviamente, que sabemos hoy que era a lo mejor cuestiones de enfermedades de la época, ¿no? O sea, toda esta cuestión también, le estoy hablando de que, pues, ese bebé murió hace 70 años, ¿no? Más o menos. Entonces, era una época donde también las condiciones de vida, pues, o sea, seamos sinceros, ¿no? Ante una situación clínica o de emergencia o de salud, pues recurrías a lo que tenías a la mano. Y parte de eso era la cuestión de los rituales, la protección hacia los bebés. O sea, el de cuidarlos poniéndole esta pulserita roja. Su ojo de venado. Con su ojo de venado. El ojo de venado. O un listoncito, ajá, ¿no? Rojo, ¿para qué? Para que fuera como un portal de protección para el bebé. Bueno, ok. Pero ya le encontramos una explicación científica al mal de ojo. A ver, ¿quién me explica cómo es que funcionaban los remedios que te hacían? Porque había remedios prácticamente muy sencillitos y había remedios extremadamente... elaborados. Raros. Déjame de elaborados. Raros. Por ejemplo, yo a mi abuelo llegué a escucharle que le dijo una vez... Mi prima, una de mis primas de las más pequeñas, así andaba, con llorona, y no, pues que le hicieron ojo. Sí. Y que la limpia con el huevo, que la lambidita. En la frente y en la panza. En la panza, y que esto y que aquello. Llegó mi abuelo y le dijo, no, calzonielo. Ah, sí. Y así de que, ¿cómo? ¿Pero un calzón limpio? No, el que trae el papá. Con ese calzón, que se lo quite y que lo calzone. Hicieron el ritual. Y santo remedio. Y mira, mi prima durmió tranquilamente. Dices, ¿qué óvole? Pero es que yo insisto, ahí tal vez es esa transmisión de la energía, ¿no? O sea, tú también sientes ese alivio de decir, bueno, ya, esto es para que esté bien, y tú te tranquilizas. Y entonces, obviamente, le contagias esa energía al bebé. O sea, te digo, ya viéndolo hoy desde un punto de vista muy crítico, ¿no? A lo mejor... Digamos que tratando de buscar el lado científico, podría ser esa parte. Bueno, o por ejemplo, lo que decían antes, ¿no? Cuando estás lactando a la mamá, pues no puede comer nopales, ¿no? Porque los nopales son fríos y le corta la leche a la mamá, sí, ¿no? O le va a gruñir la panza al bebé o le van a dar coliquitos y todo eso. Sí. O caso al revés, ¿no? Para que la mamá y el niño estén bien, pues échate sus pulques. Claro, porque también está la parte, volvemos a lo del susto. Cuando las mamás estaban lactando y te llegaban a tener algún susto, se les iba la leche. Sí. O igual, cuando la mamá sufría algún problema, sí,
se lo pasaba. Se lo daba de comer. Y fíjate, volvemos a esta situación. Mi bisabuelita, ahora por parte de mi mamá, murieron 3 de sus hijos de manera consecutiva, ¿no? Y uno de esos hijos era un bebé. Mi abuelita, ¿a qué le achacaba el que haya muerto su bebé? A la impresión de ver morir a una de sus hijas. Y que aún así le dio pecho a su bebé. Entonces, imagínate esa cuestión de que le dio leche mala, por así decirlo, ¿no? O lo que dicen, lo que se decía, le dio de comer el sentimiento. Exacto. O sea, por eso te digo que todas estas acciones respondían a la necesidad en el momento de tener hasta cierto punto un control de lo que sucedía, ¿no? De esos males que te aquejaban. Esto de que se murieran de ojo los niños, pues obviamente que no era pues una situación fácil, porque a pesar de que tenían muchos hijos y decían, ay, pues ya se le murió uno, pero tiene 10, pues, o sea, finalmente era un hijo, ¿no? Bueno, sí, y también la no carga manches. emocional de que pierdes un familiar y la parte económica de, ¿y ahora qué hago, no? Claro. ¿Cómo le entierro? Sí, o sea, entonces, por ejemplo, te digo, mi bisabuelito y mi bisabuelita tenían así como que sus rituales para curar a los niños, ¿no? Del básico era, obviamente, lamberle la frente, quitarle lo salado, y decían, no, este niño está saladísimo. Oh, lo superojearon, le calentaron la sangre, esa es la palabra, ¿no? Cuando Sí, chulean sí. a los... Es que le calentaron la sangre y ya que los lambían de la frente, ya, les habían quitado lo salado, entonces ya si el chamaquito dormía bien, qué bien. Si no, el huevo, pero que fuera de gallina negra. Ah, ¿no? sí, son más efectivos. Claro. Yo nunca o eso del aire, ¿no? Que también ven cuando te limpian con el huevo, Ah, sí, el aire. que si lo echan en el agua y que tienes aire, híjole, la verdad es que esa parte nunca la he comprendido al 100, pero de eso hasta grande te siguen curando igual. Fíjate, eso del aire, nosotros sí lo sufrimos, pero por chismosos. Bueno, es que aquí en la casa había pozo. Oh, cierto, es verdad. por Aquí los en la pozos. casa había pozo, entonces la tradición, la tradición contaba que, por ejemplo, como niño no podías asomarte al pozo cuando lo destapaban, sino que le decían que tenían que reventarlo, que era reventar, sacar agua y volverla a echar, regresarla, eso era reventar el pozo. O sea, digamos, la primera agua de la mañana tenía que regresarse. Sí, la primera sacada tenía que regresarse para reventar el pozo. Si no hacían este ritual, el pozo estaba con aire o airado. Entonces, si uno se asomaba de niño, pues como era más sensible, menos maleado, decían, Sí. pues te pegaba el aire. Entonces, nosotros nos decían, no, sí, y alguna vez sí nos llegaron a curar del aire, porque sí nos asomábamos. Es que abrían el pozo y nosotros luego nos íbamos y nos trepábamos al brocal, pues para ver el pozo, ¿no? Porque sí veíamos, ¡oh! Sí, está pues bien la hondo! curiosidad, a ver qué Claro. tanta agua tiene. Sí. Sí, y esa vez sí me acuerdo que nos limpiaron con una piedrita, con piedra de alumbre. Oh, sí, también. Con piedra de alumbre. Que se supone que es caliente, ¿no? Sí, y después la quemaron. O con la ruda que te ponían tu ramita de ruda en la oreja para que se te curara el aire. Sí. Fíjate que aquí, bueno, acá en la zona de Metepec, no sé, en otros lugares donde están escuchando, aquí cada que hay un difunto, pues se acostumbra que los familiares o los cercanos vayan a abrir la fosa, Sí. ¿no? Entonces, justamente esta parte de la protección para cuando estés abriendo la fosa es colocarte una ramita de esta hierba para que no te dé el aire. Es cierto. O luego para no cargar, me ha tocado asistir a esos Esos rituales devenires. Ajá, sí. Y algo de los rituales, no sé por qué, pero uno de los rituales para no cargarse con algo, lo dicen así, para que no cargues nada, saques nada del panteón, el alcohol. Ah, Las sí, bebidas. que Ah, sí, frotado sobre todo. Ajá. Sobre todo en la parte del cuello, ¿no? En la Sí, parte sí. de la nuca. Esa El parte sí, o sea, aparte de que algunos se lo toman para evitar también esa Sí, situación. también. No, Sí, o sea, también, es que algunos también. se protegen también que se lo echan hacia adentro y se lo untan por fuera, ¿no? Bueno, es pero sí, o sea, es básico. Yo me acuerdo que cuando en alguna ocasión tuve que ir a dejar comida al panteón cuando estaban abriendo una fosa, era así de, pero llévense el alcohol. Y yo así de, ¿y el alcohol para qué, no? Pues para que cuando salgan a comer, o aparte de que se limpiaran las manos, claro, o sea, se pudieran frotar la cabeza y el cuello en la parte de la nuca para evitar justamente esto de que les pegue el aire. Ahí sí. Sí, y sobre todo para sacar el frío.
Ah, también. Porque ya adentro, bueno, a que nos ha tocado estar adentro, ya Sí, la las fosa sacando fosas tierra. son muy frías. Son muy frías. Y créeme que cuando sales y te empiezas a frotar el alcohol en el cuello, no sientes cómo sale todo ese frío, sientes caliente el cuerpo. Sí, es buen Eso y remedio. los cigarros, que los cigarros también, o sea, yo creo que si volteáramos a la zona, sobre todo de Cuba, que es como que productora de tabaco y que lo utilizan también para muchos Para remedios. muchos rituales. Sí, para Sí. muchos rituales. Aquí, por ejemplo, igual para sacarte el aire, a lo mejor tú no fumas, ¿no? O es un chamaco que andaba ahí de chismoso, como dices. Para curarte el aire, Te el ponen cigarro, un en la cigarro oreja. en la oreja, ¿no? O sea, y que si truena Ah. es porque tenías aire, Sí. ¿no? Eso sí, mi abuelito fumaba y me acuerdo mucho que era su técnica básica porque mi papá tiene el amasijo. Entonces también dicen que la harina es airosa. Entonces Sí. uno de chamaquito pues anda ahí chismoseando y luego nos pegaba el aire. ¿Y cómo se dan cuenta que nos pegaba el aire? Porque andábamos todos lagañosos. Ese es un síntoma de que te pegó el aire cuando estás chiquito. Cuando estás grande, te duele la cabeza. ¿No? O sea, es lo que yo recuerdo. Entonces, mi abuelito, como siempre, traía sus sus delicados. Él nos ponía el cigarro en la oreja y ay, se oía cómo tronaba, ¿no? Así de... tuc, 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 tuc. O sea, lo escuchabas cómo estaba tronando en tu oreja y tú así de, ay, abuelito, me quema. Y te decía, mira nomás cuánto aire, ya se te va a acabar el cigarro. Ah, sí, porque Sí. se acababa de volada. Pero de hecho sí hay una reacción. Alguna vez con un médico hablando, me dijo, es que sí, a veces llega a capturarse burbujas de aire internamente en el oído. Claro. Sí, así como te llega a entrar una Como gota que se de te agua, mete el agua, cualquier, ¿no? Ajá. cualquier cosa. Dice, y sí, si tú le metes calor, Va a dice, salir. obviamente va a salir y sobre todo la cerilla que produce el oído Se va a limpiar. se va a limpiar. Claro. Y es lo que escuchamos tronar. Ay, entonces no es que tuviéramos aire, es que estábamos cerillosos. Sí. De hecho, dice, es que sí, es lo que escuchas, es la cerilla cómo revienta y va a salir. Claro. Sí, o Hay sea, una lógica. Y volvemos a lo mismo. Yo creo que todos esos rituales tienen una explicación científica detrás. Por supuesto que las hay. Yo creo que la gente que es experta en eso nos podrá en algún momento explicar, documentar. Y si no, por ejemplo, voy a hacer comercial, ¿verdad? En la Facultad de Antropología normalmente cada año hay un congreso sobre medicina tradicional y hablan también a veces de estos rituales para la sanación, ¿no? Y ahí es donde a lo mejor podríamos también ver esta parte justamente de la cuestión social, cultural, pero médica, científica, al final de cuentas. Bueno, que actualmente pues ya se está respaldando, ¿no? O sea, que ya hay un respaldo en donde todas estas cuestiones, sí de rituales, sí de medicina tradicional, ya hay gente que se ha encargado de investigar el por qué, ha hecho un respaldo científico del por qué funciona o del por qué no funciona. Claro. Y creo que eso es como que el aporte que traen este tipo de escuelas como las facultades, como en donde ya hay un soporte, además del soporte tradicional de generación en generación, ya hay un soporte con datos que a lo mejor te puede decir, sí, sí funciona por esto y por esto no. O no funciona, pero si le pones esto, sí, jala. Bueno, también no nos engañemos. Esta pérdida de rituales ha sido, no sé, unos 30 años para acá, 20 años para acá, se ha empezado a perder. Pero ¿cuánto tiempo tuvo de experiencias, pruebas y errores Sí. para llegar a ese conocimiento? Entonces, tiene que haber por ahí alguna base cierta Del por qué funciona. del por qué funciona, porque han sido, yo creo que mínimo tienen que ser rituales aquí en México, mínimo de 500 años. Sí, ancestrales, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Sí es la herramienta que tienes a la mano también y que efectivamente no cualquier persona lo podía hacer, porque para limpiar de ojo o para curar de espanto tenías que buscar a las personas o que lo sabían hacer o que cumplían alguna característica, por ejemplo, física. Ah, ok. Sí. Es que, exacto, no solo es el conocimiento de lo que te pueda curar, ¿no? Es decir, no solo saber qué te cura y tener el elemento, ¿no? Sino todo lo que conlleva esta parte ritual para que eso sea efectivo, que es este movimiento de energías, el convocar en algunas ocasiones a los dioses, a los ancestros, a las divinidades o a la persona que va a hacer como que la transmisión de ese remedio. Porque puedes tener el conocimiento,
puedes haber inclusive visto cómo sea, se lo pudiste haber practicado, pero, como me dicen, no todas las personas podían curar. Es que no todos tenían el humor para hacerlo. Ajá. Ah, ok. Bueno, es que ahorita que dices eso, otro de los remedios o de los males, así, el flojo. Ah, sí, los flojos que ¿Qué te son los echan. flojos? Eran dolores, son como dolores reumáticos, Sí, musculares. sobre todo en la región de manos y pies. Bueno, Como en principalmente la muñeca. articulaciones. Y se manifiesta con una bolita. Ajá. Con una bolita y te duele mucho la mano, te cuesta más trabajo trabajar. Ah, por eso son los flojos. Por eso le dicen rojos. Pero estos se echaban por envidias de que a lo mejor tú llegabas y trabajabas mejor o la chamba se te va más rápido, cuestiones así, y te lo echaban por envidia. ¿Sí? Pero cabe mencionar que aquí lo curioso es quiénes los echaban. Ahora, ahí te va. No sé, a ver, yo tengo un dato. Y por ejemplo, los gemelos, hay un mito que dice que los gemelos, uno de los dos gemelos, es el que echa flojos por echarlos. El gemelo malo. Ajá. Digamos por que así es el decirlo. gemelo malo, tiene esa facilidad de echar flojos por echarlos, o simplemente porque le caíste mal, porque lo agarraste de bajada, te echa un flojo. Ajá. Y el otro hermano, el otro gemelo, es el único que los puede quitar. El gemelo bueno. El Ajá, gemelo pero creo que más que ser gemelos tienen que ser cuates, ¿no? Como se le llama aquí. O sea, sí, bueno, los sí. cuates que dicen. Los cuates. Yo tengo esa duda, ¿no? Porque ya ves que entre los gemelos, cuates y mellizos, la diferencia es que sí estaban en la misma bolsa, en otra bolsa y así. Ajá. Pero dejémoslo en que son hermanos que nacieron el mismo día y así. Sí, en el mismo ¿no? parto. Mismo parto. Pero sí, o sea, acá en el barrio de San Mateo, aquí en el centro de Metepec, había una persona que muy, muy famosa, muy conocida, que el señor, todo el mundo lo conocía como el cuate, ¿no? Este señor que era un vecino de mi abuelita. Y sí, o sea, cuando había alguien que tenía este padecimiento de que, ay, me echaron un flojo, llévalo con el cuate a que lo cure. ¿Y cuál era el método de curación? Mediante masajes. Sí, un masaje sencillo. Fíjate y ya. que esa es la otra, ¿no? Algunos decían, no, trae el tejolote. Ay, sí, el del molcajete. El Ajá. del molcajete. Y un masaje con el tejolote, y ya, déjalo serenar y ya mañana lo lavas y puedes utilizar el tejolote. Ese era el ritual para curar flojos, dolores físicos, bueno, como reumáticos, Sí. pero tenían sus orígenes envidias o espirituales, más bien espirituales. Cuestiones de cargas energéticas negativas, ¿no? Por así decirlo, si lo queremos ver Sí, muy que técnico. en estas cuestiones de la curandera, digo, de la curación, mejor dicho, la figura del curandero tiene su papel importante. Creo que en todas las comunidades por lo menos había una familia o personas que se dedicaban a eso, ¿no? Y que, por ejemplo, acá en Metepec eran también famosos los hueseros, ¿no? Los que te curaban con sobadas, algunos ya implementaban otros remedios como las ventosas, sí. como qué sé yo, ¿no? El alcohol caliente. Ajá. O el ese de que te agarraron y te... Sí, no, se le daban el trago al alcohol y te lo soplaba, ¿no? Que en estos tiempos, imagínense, ¿no? Y creo que por lo menos en la mayoría de las comunidades, quiero pensar que existe todavía o existían entonces esta figura del curandero del lugar, ¿no? O de la familia, porque también eso era por parte de... O sea, no era cualquier persona, ¿no? Normalmente eran habilidades y conocimientos heredados dentro de la misma familia. Y no a cualquiera, ¿no? Tenía que ser una persona muy Tenías que especial. tener el don. El don, sí, porque para esta cuestión de la sobada de huesos, ¿no? O sea, los hueseros, pues debías de saber exactamente cómo. Porque también, digo, ya alguna vez aquí estuvo Samara y nos platicaba esa parte de lo importante que es conocer el cuerpo para no lastimar, para no ocasionarte una situación más grave. Y lo mismo pasaba, insisto, o sea, con todas estas personas que se dedicaban a esto porque sabían dónde palpar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo recuerdo mucho que una vez, déjenme decir que su papá de neto le tronó las anginas a mi hermana. Sí. Y eso de que te tronen las anginas era algo que ese masaje que te daban tanto en las corvas de las corvas de las rodillas y los brazos, o sea, tiene que ser muy específico, ¿no? O sea, no puedes agarrar y andar sobando ahí todo el brazo. Pero, porque, exacto, ¿no? pero es lo que yo decía, ¿no? No solo es que tú sepas en dónde y cómo, sino el que tú lleves toda esta cuestión ritual de la buena energía para que esto
pueda funcionar. Sí, sí, ¿No? sí. Bueno, también las parteras que volteaban niños. Hoy sí es cierto. Es también uno Ah, de los ok, sí, sí, remedios. sí. Con, Al con menos los rebozos, ¿no? con los rebozos. Yo nací con partera y cuentan que esta señora volteaba niños, pero los volteaba a mano. Entonces, Solo con masajes. Solo con masaje. Sí, y yo alguna vez sí llegué a ver a otra persona que lo hizo como lo dice Diana, con rebozos, o sea, así que le hizo como molinillo y Y lo acomodó. Lo acomodó, pero donde yo nací, la persona que atendía a mi mamá, esta persona volteaba a niños pero con masajes, o sea, a mano. Sí, y que esa es otra de las cosas, ¿no? Las parteras ha sido un trabajo de mucho tiempo que han tenido que venir reivindicando porque finalmente sí es un conocimiento ancestral. Por ejemplo, mis hermanos también nacieron en casa y con ayuda de parteras. Y aparte, por ejemplo, ya ahorita tocando ese punto de los nacimientos, todo el ritual que lleva después de la curación del cuerpo de la mamá, ¿no? Claro. Con los baños de Los hierbas, baños de con... hierbas. Fíjate que la última vez que supe de un baño de hierbas me dio muchas ganas de asistir, pero lamentablemente es un evento femenino Sí. de empoderamiento total, Sí. porque me dijeron, es que voy a ir, mi hermana me dijo, es que voy a ir al baño de hierbas de la hermana de mi comadre. Y yo, ¿y por qué te invitó hasta a ti? Dice, es que, bueno, te cuento luego. Y ya que regresó, ya la vi que llegó así con media estocada. Y yo, ¿qué boli? ¿Qué pasó? Dice, con razón me invitaron. Dice, pues es que sacan todo. Dice, sacaron la bebida tradicional de aquí, una garañona. Dice, nos fundimos una de garañona. Éramos como 10 mujeres. Dice, entre todas, pues la bañamos y todo eso. Dice, el lugar donde la bañamos quedó hasta sudando. Dice, la humedad, el calor era intenso. Ujú. Sí, y para aguantar, pues ya sacaron que la garañona, Claro. que ya sacaron un tequilite. Dice, nos fundimos 2 botellas, dice, entre todas. Dice, y la mamá pues no puede tomar y pues les das los remedios y que esto, que aquello, medio me contó, dice, es que no se puede contar todo, carnal. Sí, fíjate que mi abuelita, bueno, a una tía igual después de que tuvo su bebé se puso mal. Y mal, ¿no? Entonces, mi abuelita decía, no, pues lo que necesita esta mujer es un baño de hierbas, dice, porque si no, no va a salir, ¿no? Sí. Y pues mi tía en estas cuestiones muy escéptica de, no, pues es que eso no funciona, es que ya es... Porque seré sincero, porque a la mamá le entró el frío en la sala. Exacto, Durante el parto. Sí. Entonces, también pareces el baño de hierbas. Sí, porque es hierbas. caliente, exacto, ¿no? Y bueno, pues para no se les contar algo, efectivamente, bien lo dices, ¿no? Es un ritual netamente femenino. Le hicieron el baño de hierbas y pues fue el santo remedio, ¿no? Al día siguiente andaba como si nada. Sí. Sí. Para todas estas mamás nuevas y modernas que les duele el cuerpo, tienen frialdad. Fíjate que dense un sobre baño todo eso de con esa hierbas. parte de las que han sufrido o las que le han puesto anestesia para el parto. El bloqueo, sobre o todo. bueno, eso, no sé Ajá. cómo sea. Todo eso, No, pues yo tampoco, pero- pues sí, les ayuda bastante. Sí. Sí, y fíjate que ese es otro tema, la cuestión de la frialdad. Empezábamos con eso justamente porque estamos todavía en temporada de invierno De y, fríos. y los remedios para sacarte la frialdad, ¿no? Entre las untadas de alcohol o tomadas, según sea el caso, como te guste. Pero todo este tema de los partos y la frialdad también es un tema interesante. Mi mamá decía el otro día que mi hermana y yo somos friolentas porque ella, cuando estaba embarazada de nosotras, lavaba y se mojaba la panza porque pues lavaban en lavadero, no teníamos lavadora, ¿verdad? Sí. Entonces, obviamente, a veces se quedaba con toda esa... con la Con toda ropa esa ropa mojada, mojada. la ropa Se húmeda. secaba En con la el panza, aire, ¿no? ajá, O sí. sea, entonces decía mamá, yo les transmití esa frialdad. Y parecerá mentira, pero es cierto que a veces, efectivamente, todas estas situaciones que pasa la mamá durante el embarazo van a repercutir en el bebé también, ¿no? A largo plazo, a corto, pero va a estar ahí presente. Entonces, es un enigma todo esto de los remedios y los rituales de curación,
porque hasta para curar al chamaco del ojo, que si lo tallaban con una chilaca, pero que fuera de tal tamaño, que si el chino del que lo limpiaba, que no sé qué, o sea, muchas cosas, ¿no? O sea que... Sí, sobre todo la lectura del huevo, porque también eso es otra claro. cosa. Sí, eso no cualquiera lo maneja. Y la invocación de todos los santos también. Ah, cierto. ¿No? Que aquí es algo que va a resaltar esta parte sincrética de la cuestión Sí. católica con la tradición. ¿Cómo se llegó a mezclar y hicimos una nueva forma de hacer las cosas? Sí, todo esto... Exacto, es esta parte donde no solo basta el que tú tengas el conocimiento, sino que tengas algo que te está ayudando a transmitir o a sanar a la persona. Todos estos rituales mágicos religiosos al final de cuentas, ¿no? O sea, de verdad que desearíamos tener más tiempo, y si ustedes que nos escuchan saben de rituales de curación, compártanlos con nosotros Sí. también. Invítenos a uno, no sean así. Sí, invítenos. Bueno, no, tampoco no hay que ser tan chismosos. Acuérdense que para eso no hay que ser chismosos, porque luego se le pega a uno las cosas. No, que nos inviten a un baño de hierbas, por favor, eso sí. No, ahí sí lo dudo, pero bueno. No, o sea, que nos inviten a esta cuestión a su comunidad, a que nos digan cómo se hace por allá. ¿Qué remedios hay? ¿Qué Claro. ¿Cómo los cuidan? Porque ahorita nosotros Y estamos sobre todo, hablando a de lo lo mejor- que sabemos. A lo mejor se nos están escapando alguno que otro, por ejemplo, algunas zonas de más para las zonas montañosas, el de los duendes o de los chaneques, Todos porque a estos, veces muchas ajá. veces dicen que se quieren llevar a los niños y cómo es que lo evitan también, cómo son los rituales para todo eso, ¿no? Sí, pues ya será tema para otro podcast, para otra plática, y pues estaremos al pendiente de los comentarios de todos los que nos escuchan. No nos podemos ir sin antes recordarles que Todo esto llega a ustedes gracias a Notas con Sabor. sí, cada día tenemos más variedades de galletas, así que síganlas pidiendo, por favor. Recuerden que punto de venta es Papelería de Collaro, pero también las pueden pedir directamente en la página con nosotros para que se las hagamos llegar. Así es, tenemos entregas especiales, pedidos especiales, ya tienen oportunidad, si tienen un regalito para estas fechas Y para cualquier y fecha. para cualquier fecha. Sí. Así sí, pues no queda más que agradecerles a todos ustedes que nos hayan permitido llegar hasta sus oídos a través de estos archivos sonoros que el colectivo 24 Notas trae para todos ustedes. Sobre Recuerden- todo, se nos fue Diana. Sí, recuerden que nos encuentran en Facebook, Twitter, Spotify, y Instagram y ya. Y YouTube. O sea, ahí nos pueden encontrar todas estas pláticas. Sobre todo se nos olvidó el remedio más grande de todos. Sí, eso en el de mándale un baile a Chihuahua. Adiós. Esto fue Diálogos en Colectivo. Comparte nuestras publicaciones y déjanos tus comentarios. Hasta la próxima.